Comenzamos nuestra tertulia, saludamos a José Luis Romero en Cartagena. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Buenos días, Paco Valdés. Muy buenos Isabel días. Zúñiga también está. Buenos días. días. Con ellos vamos a analizar la actualidad. Estaba pensando, José Luis, en tus años en Navantia, en la Bazán, ¿cuántas soldaduras te tocó hacer? No, a mí ninguna. Ninguna. No era A tu mí especialidad. No, yo es informático. que, no, inicialmente era electricista. Y después pasé a técnico de informática. Pero sí me tocó, con el comité en el que estuve, hablar mucho de esa profesión. Es una profesión que se está recuperando. Yo esta mañana te oía. Yo tengo un hijo que trabaja allí en Navantia y es soldador. Pero en mi etapa de comité de empresa nos tocó regular todo el trabajo de los soldadores. Tener en cuenta que eso que estaba explicando esta mañana es algo que se tiene muy en cuenta cuando los bloques de los submarinos, los bloques de los barcos, pero los submarinos todavía con especial atención, cuando se tienen que juntar, pues hay que hacer una soldadura que responda a las condiciones del acero que estás juntando, de dureza, de tal. Bueno, y es un proceso altamente tecnificado, que además se pasa en radiografía, no se puede estar mucho tiempo, en fin. Es un proceso muy técnico, tuvimos que regular todas las condiciones de trabajo y nosotros teníamos ya esa profesión como una de las profesiones más importantes en un astillero, hace ya muchos años. Y esta mañana te oía y efectivamente, pues eso, ¿qué pasa? La fatiga de los materiales, la soldadura, y fijaros, ahí estamos hablando de, aquí hay una soldadura cada tramo no sé de cuántos metros de vía, pues serán seguramente 25 o 30 metros, porque además hay que mantener una distancia para las dilataciones y tal. Es un proceso muy complejo, no le echamos ahora, porque ha ocurrido esto y que es un cúmulo de circunstancias que ocurren, porque si no hubiera pasado el otro tren, pues tal y como parece que va a ser el accidente, pues se hubiera descarrilado, se hubiera parado la circulación y ya está, ¿no? Pero fijaros la importancia que tiene el trabajo técnico. Yo me estaba acordando esta mañana, cuando tú lo narrabas, que había que explicárselo esto a los empresarios de la FREN. Que bastante de los mejores soldadores que tenemos aquí se los llevan las empresas de fuera. Pero esto es algo... O sea, aquí un soldador bien formado no le falta trabajo. Lo que pasa es que nosotros, como casi siempre hacemos lo mismo, los formamos y después se los llevan. Las grandes empresas. Pues sí, por una cosa que se le olvida, que es que pagan mejor. ¿Vale? A los empresarios de la FREN, del metal de aquí, que ha pasado de ser un buen convenio hace muchos años a ser un mal convenio, pues se le olvida. Y claro, eso se le olvida cuando llega el momento de la negociación del convenio. Y son muy buenos profesionales. Las soldaduras que leí ayer, José Luis, no sé si en Navantia también se hace, que en esto que queda como una firma, no solamente de la empresa que hace la soldadura, sino del propio soldador, que tiene su código. Lo he oído que esta mañana lo decía. Sí, me llamó la atención. Yo ya no sé si las que hacemos, las que se hacen, llega hasta ese detalle, ¿no? Pero efectivamente no, lo que pasa es que fíjate, que date cuenta que es que cuando tú echas la soldadura, el cordón que se llama, que une una cosa con otra, pues tiene que tener las características del material. O sea, es decir, eso se le hace una radiografía a eso. Se le hace una radiografía. Y si hay un poro, un puntico, en cualquier... Se tira para atrás y se hace otra nueva. Lo que pasa es que, claro, está lo que tú explicabas esta mañana, que claro, son tramos nuevos, materiales nuevos, con una resistencia, con tramos viejos, porque está renovando, ¿no? Y además son tramos que en su momento se hicieron con un peso, con unas circulaciones, con una tal, que ahora ya han superado, porque la liberalización del mercado, pues bueno, donde antes pasaban 4 trenes, pues hoy pasan seguramente 40. Y claro, pues la fatiga de los materiales, se llama este asunto, pues les pasa como a las personas, los materiales se van fatigando y tal, y si no... Seguramente en tramos así habrá alguno más, pero que tenga la fatalidad que se ha ido a romper justo en el momento que está y que no se ha detectado, pues ya digo que es un... Veremos a ver qué es lo que... Se pone en José Luis, evidencia lo que la importancia de los protocolos de seguridad.
y de invertir en seguridad. Que y mantenimiento también. Que en frío, efectivamente, en frío nunca le damos valor a esas cosas. Pues nada, si esto no va a pasar nunca. Si la probabilidad es uno frente a 1000 o 100.000, pues vale, pues bueno, hasta que llega. ¿Qué pensáis? Pues yo no te he escuchado esta mañana, pero me voy a poner el podcast porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver. Lo ha explicado muy bien. Con la profesionalidad y con... No sé dónde ha sacado la información, pero está lucido, vamos. Venga. Parecía un soldado de verdad, ¿no? Sí. De todas formas, yo lo que he escuchado es que el gobierno lleva ignorando las quejas de los maquinistas ya sabía yo que durante más de 2 años. Claro. Y más, entonces claro, también ahí se echa en falta eso, y por supuesto es verdad que está toda la cuestión de la profesionalidad y de los soldadores, pero claro, no vamos a echar... Juan Guillamón, que también es una opinión muy interesante. Sí, es un ingeniero, de camino. Digo que no es sospechoso de bolivariano. Ya, pero de todas formas, la responsabilidad última es de la empresa que controla. Y si efectivamente hay que hacer esa radiografía... Sí, sabe, pero es una de las hipótesis, ¿eh? La otra es que ha podido fracturarse el carril, simplemente, que no responsabilicemos... Sí, o el suelo, No, pero Isabel ya lo ha resuelto. Pero de todas formas, tú lo has dicho, el mantenimiento es el mantenimiento, y el mantenimiento sí sabemos de quién depende, y también sabemos la empresa a la que se le encargó el mantenimiento, y también es verdad que he leído que a la hora de adjudicar estos trabajos, que se ha tenido muy en cuenta toda la cuestión de ecologista, ¿no? Es decir, de que sean trabajos con menor impacto ambiental, etcétera. Entonces, claro, pues muchas veces, más que ver la calidad de la empresa, de los materiales, del trabajo final y la comprobación, pues si se tiene en cuenta todas estas cuestiones, pues a veces pues tenemos lo que tenemos. Isabel, es la primera vez que escucho que vinculado a este accidente están los ecologistas. Pues yo no, pues yo ya lo he leído. Pues yo ya lo he leído. Pues eres un poco y que la empresa, mira, te digo. Vale. Que se adjudicó a UTE, a la que pertenece AZBI, que es una constructora relacionada con la tramo Coldo, y que conseguían las adjudicaciones gracias fundamentalmente a las puntuaciones subjetivas, es decir, a las que no son matemáticas, sino que tienen mucho más que ver con todas estas cuestiones cualitativas del impacto ambiental y de usar materiales reciclados, etcétera. María, Paco. Sí, a ver, Paco. Es que sobre esto... No te oigo, Paco, ¿qué te pasa? Yo sobre esto... El lunes y no está día, ahora sí. Sobre esto cada día escucho una teoría nueva, y sí que es cierto que últimamente se está imponiendo la de la soldadura que ¿Soldadura o el tramo de vía? Sí. De todas maneras pero bueno, debajo de esto también está el suelo. Hay que ser muy prudente falla, también puede ser que por muy buena soldadura no aguante. Con lo cual, claro, decía, ahí efectivamente hay que buscar las causas reales. El problema está en que tenemos un gobierno que, como está tan acostumbrado a mentir, pues no hay quien se fíe. Tú ya has encontrado los culpables, Isabel. A ver, yo considero que hay que ser un poco prudente y esperar a que finalice la investigación y que determine la causa o causas que han provocado o que han ocasionado este siniestro. Entonces, aventurarnos ahora o parecer aquí que somos expertos, peritos en la materia, yo, que no es mi caso, pues prefiero mantenerme un poco silente. Lo que sí que es cierto que a mí me gustaría saber cada cuánto hay que revisarlas, pero ya a nivel, por mí, por conocerlo y por saber cómo se hace, ¿no? Cada cuánto hay que revisar los tramos de vía, en qué consisten esas revisiones, qué tipo de revisión o mantenimiento se han hecho en las vías, tanto en la de Adamuz como, por ejemplo, la que comunica Murcia con la capital de España, los tipos de materiales, en qué consisten las soldaduras, todo esto, pues sí, me gustaría saberlo, más que nada para saber o para conocer o para vislumbrar si podemos estar seguros, o esto sería el inicio, el comienzo de una posible catástrofe que ha dado la cara ahora y que puede de alguna manera irradiar a otros límites, ¿no? O sea, me refiero a otras vías, ¿no? Entonces, de todas formas, yo tengo una cosa, Paco, si se ha revisado, que parece ser que sí, todavía peor. Porque eso quiere decir que incluso la revisión se hace mal. Se ha hecho mal, exacto. Entonces, claro, es que las cosas son graves. Por eso digo que me gustaría saber, perdón un segundo, María, qué tipo de revisión o mantenimiento se ha hecho para ver si se ha hecho de manera correcta o ha sido algo superficial, superfluo, etcétera, ¿no?
Pues yo, más allá de las causas técnicas, que efectivamente, como no somos expertos, o yo por lo menos, pues las sabremos, confío en que las sabremos. Sí que me gustaría, una vez que se tenga una información fidedigna o certera sobre lo que ha pasado, ponerlo en conexión con este vaivén de información que ha venido por parte del Gobierno sobre las distintas velocidades a las que pueden ir los trenes. Me refiero al día después, es decir, tenemos al ministro Óscar Puente, que hace unos meses anunció que en determinados tramos del AVE Madrid-Barcelona se podría alcanzar, estaba preparadas las infraestructuras para alcanzar una velocidad, creo que de 350 kilómetros hora. Sin embargo, no sé si fue al día siguiente o 2 días después de esta tragedia, se redujo determinados tramos de ese mismo trayecto a 160. Ahora parece que se ha vuelto a autorizar recuperar la velocidad anterior. Entonces, pero las infraestructuras son las mismas. ¿Cuáles son las razones o cuáles son los motivos que hacen que se adopten estas decisiones si no se han acometido las revisiones necesarias para ello? Es decir, ¿por qué la vía estaba preparada? Ya sé que no es la misma vía, pero bueno, las infraestructuras son parecidas, para 350 kilómetros por hora, y esa misma vía luego, después de este siniestro, se consideró que no podía superar los 160 y a los 2 o 3 días después, entonces ya podía volver a recuperar la velocidad corriente. Eso al final, a mí como usuaria de tren, que cojo un montón de tren, me genera una gran incertidumbre. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los motivos? ¿Son técnicos? ¿Son de precaución? No lo sé. Pues nada, yo lo que quería decir es que una de las cosas que a mí me preocupa es la falta de verdad que hay, o sea, la mentira generalizada que tenemos. Mi esperanza de que sepamos qué es lo que ha pasado realmente desde el punto de vista técnico, como muy bien decís aquí, yo no soy ninguno, vamos, creo que aquí no somos ninguno, salvo José Luis, que creo que sabe un poco más, pero bueno, sabes un poco más que nosotros de estas cuestiones técnicas. Pero claro, están implicados los maquinistas, mientras que en el apagón eléctrico, pues yo no tengo esperanzas de que sepamos realmente lo que ha pasado. Aquí sí tengo esperanzas gracias a que, claro, están muriendo maquinistas. Sé que han convocado una huelga, que por cierto no ha sido apoyada por los sindicatos mayoritarios, cosa curiosa, que es lo que a veces pienso, que a veces los sindicatos mayoritarios, más que apoyar a los trabajadores, parece que apoyan al gobierno. Somos enemigos de los trabajadores. No, apoyan al gobierno y mientras no se oponga a los intereses de los trabajadores, pues bien, pero si se oponen, pues apoyan al gobierno en primer lugar. Entonces, tengo esperanza, pero por eso que te digo, porque sé que los maquinistas están implicados, están muriendo, o sea, ya han muerto 2 maquinistas en muy pocos días y además en accidentes distintos, no solamente en el mismo. Entonces, claro, que son cosas muy graves y yo pienso que uno de los problemas más graves que tenemos en España es la mentira, o sea, decir, que es que se ha institucionalizado la mentira. Hay una reflexión. Yo este fin de semana le daba vueltas a esta historia, ¿no? Que se presume, y lo hemos visto en muchas comparecencias, el propio ministro, además, Óscar Puente, tiene razón, de que España es el segundo país del mundo que más líneas de alta velocidad, que más trazado de alta velocidad, no líneas sino trazado tiene. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué vamos después de China y no vamos después de otros países europeos, digamos, con mayor potencial económico, que además algunos pioneros, como fue el caso de Francia, que instauraron ya la alta velocidad? ¿Por qué luego esos países no han seguido construyendo más líneas de alta velocidad? Por lógica, y por su potencial y por su superficie, como es el caso de Francia, tendría que tener más líneas de alta velocidad, ¿no? Y la reflexión es un poco al estilo de lo que pasó en su día con el boom inmobiliario y muchos ayuntamientos, por ejemplo, de esta región, ¿no? Que cogieron un dinero, el dinero del AVE, buena parte viene de fondos europeos, y en el caso de los ayuntamientos, en aquellos convenios urbanísticos que firmaron, se vieron con mucho dinero y construyeron piscinas climatizadas. Claro, el problema fue que la piscina la hicieron, la pusieron en funcionamiento, pero luego se dieron cuenta que una vez que había terminado el dinero del convenio urbanístico, la piscina tenía que seguir funcionando y había que mantenerla. Y no había dinero, o no había dinero suficiente. Que, como reflexión, nuestro país se lanzó desbocadamente a construir líneas de alta velocidad porque había fondos europeos, pero se tuvo la previsión de que el mantenimiento de este tipo de líneas es muy superior a una línea convencional.
Ninguno de los gobiernos que ha pasado se ha llegado a plantear eso. Yo esta mañana buceaba y decía, ¿por qué? Con preguntas tan tontas como ¿por qué Alemania ya no construye más líneas de alta velocidad? ¿Por qué Francia se paró donde se paró y no ha vuelto a hacer líneas de alta velocidad? Precisamente por eso, porque se han dado cuenta que el mantenimiento de estas líneas frente a la rentabilidad social o económica que puedan tener es muy elevado. Eso es lo que estaba diciendo. No merece la pena, que el problema fundamentalmente es político. El problema es político, es decir, no es de falta de buenos técnicos. Tenemos técnicos estupendos y parece ser que la Meca había contratado la construcción del AVE allí y se ha paralizado el contrato. Es decir, que más que por falta de buenos técnicos, que los tenemos, a pesar de que el nivel educativo va en descenso, o sea, cuesta abajo, pero es verdad que el problema es la previsión, el control, o sea, sobre todo la previsión y la organización y las decisiones adecuadas en función de la realidad completa. O sea, de tener en cuenta no solamente la construcción y presumir de que somos los primeros y los más ecologistas del mundo, sino... Probablemente también sea fruto del cortoplacismo político, es decir... Pero eso es en toda Europa. El político, bueno, pues, no sé, quizá en España es más agudo, pero yo por lo menos como ciudadana siempre tengo la sensación de que el político gobierna solamente de cara a los 4 años siguientes. Claro, eso es. Para vender el cheque o el hito, los hitos conseguidos durante sus 4 años de mandato y poder revalidar a costa de lo que sea. Entonces, probablemente una falta de pacto entre los partidos políticos sobre las grandes infraestructuras del Estado, con independencia de quién gobierne y su sostenibilidad a lo largo del tiempo, de tal manera que no se vean condicionadas por esa enorme carga económica que tiene en su sostenimiento, pero somos víctimas probablemente de unos políticos... De la falta de visión de Estado y solamente visión partitocrática, pero no visión de Estado, de buscar el bien de la sociedad española en la que estamos. José Luis. No, ya lo que pasa es que estas reflexiones que estamos haciendo hay que remontarse a los años 70, 80, que es cuando se toman las decisiones. Las inversiones en ferrocarriles, en general, en las infraestructuras no duran 4 años, eso lo sabe todo el mundo. O sea que no. Y son decisiones que se toman, claro. Ahora decir que es un error tomar esas decisiones, algunos llevamos diciendo que lo del AVE era una milonga en el sentido de que, pues yo creo que la inversión que estábamos haciendo en la alta velocidad no está justificada con los beneficios que nos reportaba la alta velocidad. Lo que pasa es que eso es un sistema económico, no político, cuidado. Cuando se toman las decisiones que se toman, porque el primer AVE, que Madrid-Sevilla, se inauguró en el 92, me parece que pues empezó la infraestructura. En los años 80... Esto no es un problema de que gobierna ahora. No, es que ahí ha habido un acuerdo tácito entre todos de los grandes partidos en que el bipartidismo. Bueno, vamos a ver, Isabel, déjame, si tú ya... Yo ya sé que ahora eres anti-AVE. Ahora me he enterado. No, sí, soy anti-AVE. Sí. No soy anti-AVE. Yo soy anti-AVE entre otras cosas porque el turismo en España es fundamental y Isabel, todas estas... déjame hablar, que yo te dejo, hombre, por favor. A ver, José Luis. Yo lo único que estoy diciendo es que es una decisión de política económica, de país. Y bajo mi punto de vista es que en las estructuras ferroviarias somos los segundos después de China. Yo he visto en Atocha delegaciones de Estados Unidos a venir, cómo estábamos invirtiendo en la alta velocidad. Lo he visto yo, con Antonio del Campo, que es un experto en todo asunto y que lo habéis traído algunas veces en la radio, ferroviario, trabajo ferroviario, experto en estos asuntos. He visto cómo estaba una delegación de Estados Unidos que venía a ver cómo estábamos invirtiendo en la alta velocidad en España, que éramos un ejemplo a seguir en el mundo, y sacábamos pecho de esa historia, ¿no? Ahora decimos, mira, que estas decisiones, claro, lo que hemos invertido en alta velocidad, lo podríamos haber invertido en la... Pero es que yo os cuento otra historia. Nuestro ancho es distinto del europeo.
¿Y cuánto tiempo hemos tardado en decidir que volvemos al ancho europeo y nos dejamos ya? Y eso ha encarecido mucho más la infraestructura. En decisiones de infraestructura ferroviaria, pues probablemente decisiones que hace muchos años hemos tomado equivocadamente y hemos con una falta de orientación del coste social frente al coste económico que tienen este tipo de cosas. Los riesgos de accidentes como el que ha pasado, el riesgo cero no existe. Nos va a pasar siempre. Por eso os decía que escucharais a Juan Guillamón, que ha hecho una reflexión muy interesante estos días sobre este asunto, porque él es un afectado por accidente de Chinchilla. Y ha hecho una reflexión muy interesante sobre, fijaros que si el tren alviano pasa, es en ese momento, descarrila el italiano, bueno, y somos noticias de 2 días. Arreglamos la cuestión. Lo que pasa al pasar el otro tren, chocar, pues hay 45 víctimas y esa es la gravedad del asunto. Claro, un cúmulo de circunstancias, como expliqué. Por tanto, yo creo que es que este tipo de inversiones, que a veces que nos liamos la manta a la cabeza y decimos, lo digo porque yo estoy viviendo ahora mismo en Cartagena esta historia, que si la vía, que queremos el AVE que llegue hasta Cartagena, y yo, pues si puede ser que llegue hasta mi barrio también. Bueno, pues este tipo de cosas luego son... y yo creo que cuando se invierte, se estudian los protocolos de seguridad. Eso no se hace a la ligera. Esto no se hace de un señor que se le ocurre después decir... No, pues me dejas que te diga una pequeña cosa. Pero Paco iba a hablar. Acaba Paco. Sí, yo no creo que la alta velocidad sea una milonga. Yo considero que es un medio atractivo y es necesario, porque es precisamente... ¿El AVE, la alta velocidad, tú lo crees que es necesaria? Sí, sí, si queremos ir hacia... si queremos modernizarnos... Pues hay riesgos, Paco. Pues eso es lo que iba a decir, que para empezar estamos hablando de una infraestructura, la ferrocarril, incluso la alta velocidad, que es la más probablemente de las más sostenibles que hay. Luego es la que menos índice de siniestrabilidad tiene. O sea, hay otras como, por ejemplo, los coches, los autobuses, los aviones, que tienen más siniestrabilidad, mucho más cómodo, porque prácticamente te deja en el centro de las ciudades. Tiene además una altísima ocupación, es decir, los trenes van prácticamente llenos, con lo cual es una infraestructura que poco a poco se amortiza. Entonces, por un hecho que ha ocurrido yo no cuestiono el tren, cuestiono la alta velocidad. No, yo no, y además en el resto de Europa... El tren lo defiendo, porque llevas tu razón, el que menos accidentes tiene de todos los medios de transporte. Y además en el resto de Europa lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, países como Francia o Italia no han apostado por la alta velocidad, en primer lugar por el territorio y en segundo lugar por cuestiones medioambientales. Y en el caso de Alemania ha sido porque decidieron que tenían unas infraestructuras viejísimas, porque fueron los primeros en Europa que decidieron ampliar su red de carreteras y construir una red ferroviaria mucho más extensa, y entonces empezaron en su día por mantener, revisar o poner al día todas estas infraestructuras, pero no es que lo hayan abandonado. Y precisamente yo lo que creo que hay que hacer es que si el tren puede ir a 350 o a 500 kilómetros como va en China, pues que se haga, porque precisamente si en estos países, en China o en Japón, se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer en España? ¿Qué pasa? ¿Que somos más torpes, más tontos? No, yo creo que lo que hay que hacer es alejar el pesimismo y el alarmismo, confiar en que esto ha sido un episodio aislado, puntual, extravagante, y pensar que todo se va a solucionar, o sea, como ha pasado siempre. Porque esto es así, o sea, lo que no se puede, insisto, es, ha ocurrido un accidente, qué malo que la alta velocidad, quitémosla. Pues no. Yo creo que eso... Perdonad, que abre un pequeño paréntesis y seguimos, porque ha habido un suceso esta mañana que han visto algunas personas en la Plaza Cardenal Belluga. Una persona, ahora unos minutos, se ha rociado con gasolina y se ha prendido fuego en la Plaza Cardenal Belluga. Se ha plantado en la puerta del edificio Moneo con un megáfono. En el Moneo se comenta que... Bueno, no se sabe ahora mismo quién era, pero han intervenido, han conseguido sofocar las llamas de esta persona y le han trasladado en ambulancia con quemaduras. Bueno, intentaremos ampliar esta información. Yo lo que quería comentar es que me parece muy acertado el comentario, la reflexión que has hecho tú, y es que, por ejemplo, un edificio recién construido funciona todo fenomenal. A los 50 años ya empieza, a los 25 ya empieza a tener un montón de teclas y detalles. A los 50 ya ni te cuento. Entonces, la previsión
y el ver, como ha dicho, o sea, no ser cortoplacista, sino, y por eso hay que tener una visión de Estado y no solamente de los 4 años que va a gobernar el partido y ver ahí. Entonces, yo no soy negativa ni pesimista, todo lo contrario, al revés. Pienso que la verdad es fundamental, la verdad nos hace libres, la verdad, o sea, conocer lo que realmente ocurre para solucionarlo. Y claro que pienso que tiene solución, muchísima, y no tiene sentido que un país como el nuestro, endeudado hasta las cejas y con todos estos problemas, porque claro, estamos hablando de la alta velocidad, pero yo no sé si habéis visto lo de Rodalíes, yo me quedé muerta, porque no es que sea un trocito de vía que se ha roto ni una soldadura, es que era todas las paredes que están allí, o sea, todas destruidas, derruidas, una cosa tremenda. Pero eso ha sido por la lluvia, Isabel. Hombre, vamos a ver, pero es que para eso están los ingenieros. Es que no mezclo nada. Te digo, yo también he tenido un suegro ingeniero. No es un. Vamos a ver. Una cosa con otra. Vamos a ver. Se puede prever. Y ya te he dicho yo que tenía un suegro ingeniero y nos contaba cómo cuando construía pantanos, que él construía pantanos también, había que prever para las tormentas y las, como le llaman ahora, danas, etcétera, de los 25, de los 100 y de los 500 años. El otro día escuché a otro ingeniero aquí por la radio también diciendo, un ingeniero mayor, lo mismo. Esto es más viejo que el campo. Y Roma ha construido edificios que todavía están en pie, como el acueducto de Segovia y muchos otros, y eso que debido a la decadencia política que tuvo, sabéis que todos esos edificios, la mayoría no se destruyeron por falta de sostenerse sobre sí mismos, sino porque en la Edad Media, al descomponerse políticamente, la gente cogía las piedras, las arrancaba y se las llevaba. Entonces, claro que es previsión, y te digo, anoche estuve en el aeropuerto de Murcia, vacío. ¿Eso es previsión? O sea, o ya una vez, o sea, eso es una falta de previsión, es decir, no se ha calculado que tenemos otro aeropuerto aquí cerquísima, en Alicante, que el tiempo es mínimo. Otra mala decisión que se tomó. Bueno, pues te quiero decir, en cualquier caso, todo esto son chorros de dinero, o sea, por donde se va el dinero. ¿Y qué sentido tiene un país endeudado hasta las cejas que esté dando dinero para los trenes de Marruecos y el metro de Egipto, etcétera? Es decir, no tiene sentido ninguno. María. Pues yo, José Luis, a lo que me refiero yo ya sé que en 4 años no se hace un tren o no se hace un AVE, eso es evidente, pero sí que toman la decisión que condena los presupuestos de los siguientes ejercicios. Y no hay ningún gobierno, es decir, cuando llega lo bonito de cortar la cinta roja, todo el mundo quiere, porque hay una foto, porque hay una medalla, porque se anota el tanto. Pero lo que vienen siendo las labores, pues esas que no se ven, ya sea el mantenimiento, la actualización, eso que digamos no tiene foto y que no vende, ¿quién quiere destinar su presupuesto a esas cosas que luego no le dan el titular y no le permiten, cuando llega el momento de rendir cuentas, decir he hecho esto, he hecho lo otro? Entonces, a eso me refería yo con el cortoplacismo político de la inauguración y de la foto. Ya, escúchame, Isabel, María, si yo estoy de acuerdo con lo que estás tú planteando, que no puede eludir recortar el presupuesto de mantenimiento. A lo que me refiero es que un pacto de Estado... Los presupuestos son eso, es que discutir esas cosas. Si precisamente ese dato, pues se está sacando ahora mismo los años, cuál ha sido la inversión en mantenimiento, cómo se recortaron, cómo se han aumentado y tal. Pues claro, ese es el debate. Pero el AVE exige todavía más dinero, invertir más dinero. Habrá que revisar dónde se manda nuestro dinero, a qué, por ejemplo, a qué asociaciones o qué... Claro, efectivamente. Ya, pero si no, yo no estoy hablando ahora de que en un momento determinado pueda haber alguien que se lo esté llevando. No estoy hablando de eso. No, pero si estoy hablando de los... No, hombre, Paco hablaba en general. Paco hablaba en general. Si es que si tiramos para atrás de eso, pues hay para todo. Quiero decir que esto hay para todo. Sí, lo mío, que era una reflexión, no iba dirigida a nada ni a nadie, porque imagino que esto es algo endémico de todos los partidos políticos. Que yo comparto lo que tú dices, que esto no es un problema de 4 años y claro que el cortoplacismo condiciona a la política. Claro, pues ese es el problema. Pues eso, que una ausencia de una visión de Estado en la que se adopten medidas que se perpetúen, me da igual que sean en educación, en infraestructuras, en inversiones críticas o estratégicas, debería ser una cuestión de sentido de Estado. Hacer el viaje Murcia-Alicante. Yo he hecho el viaje Murcia... Hombre, lo que no tiene sentido es que el AVE de Murcia a Madrid pase por Alicante. Bueno, ese trazado es... Yo he hecho el viaje Murcia-Alicante en cercanía y he hecho el viaje Murcia-Alicante en AVE. Hacerlo y veréis
Pues no está justificado, desde ningún punto de vista. Porque en Murcia hemos ido, o ha ido el tren lleno en cercanía, y en el otro hemos venido 3. Hemos ido 3. Yo cojo bastante ese AVE y siempre va lleno. Claro que he venido hecho un señor, claro. Bueno, velocidad. El de Madrid siempre va lleno. Siempre va lleno. El AVE a Madrid siempre va lleno. O sea, es difícil. Hay que comprar los billetes con antelación, incluso en días entre semana, en horarios así. Yo lo cojo en el último tramo del Villavacío. Eso puede ser, pero el tramo Alicante, el trazado de pasando por Alicante parece que no era la línea más recta. No, eso está claro que no, claro que no. No lo es, pero las decisiones se tomaron en su día no tienen vuelta de hoja, pero entonces sí que hubo voces que decían, hombre, por el dinero que va a costar la inversión de traer el AVE a Murcia, podemos electrificar y desdoblar la vía entre Cartagena y Chinchilla. Bueno. Desdoblar y electrificar, y la diferencia horaria era, el AVE ahora creo que tarda 1 hora 51 minutos, hora 45... dos horas 40 el que menos. 40, que menos. Pues entonces, a partir de ahí, que tampoco está mal, si se hubiese desdoblado y electrificado la vía Cartagena-Chinchilla, Murcia-Madrid, hubiera 2 horas 15, más o menos. Es decir, se hubiese tardado incluso menos tiempo. Sí, porque 2 horas 40 es el que menos tarda. El que para simplemente a lo mejor tiene una parada en Elche, pero a partir de ahí, 3 horas 15... ¿Sí, creéis que hay que, cuando tomas decisiones sobre esas infraestructuras, el elemento principal que hay que echar encima de la mesa es tardar 15 minutos menos en llegar a Madrid que si no lo tienes? Claro. ¿De verdad? ¿Creéis que eso es una rentabilidad social? Pero la infraestructura está hecha y eso ya no tiene vuelta de hoja. No, ya lo sé que no tiene vuelta de hoja, no, pero si yo te digo, vamos, yo ya con lo que he dicho hoy, que estoy en contra del AVE, cuando salga tengo 3 enemigos más. O sea, que eso ya lo tengo, claro. No, yo en contra del AVE no. No, yo sí, yo contra la inversión. No, yo no estoy en contra. No, pero también es cierto que nos encanta que la autovía llegue a la puerta de casa. Eso bueno, también. De verdad, pues si vosotros, yo como lo uso, pues yo prefiero, yo creo que hay que invertir en Cartagena-Murcia una buena línea de cercanía que pueda conectarnos cada hora y no tener un tren que cuando yo vaya a Madrid una vez cada 6 meses, si es que voy, me dejes 15 minutos antes que antes. De verdad. No. Bueno, que Paco está escandalizado con el absentismo laboral. Sí, bueno, Paco, venga, vamos a escucharte, Paco. No, yo a mí no, fue la carta del director. La carta del director de La Verdad de ayer, que precisamente habla del altísimo grado de absentismo laboral y la vergüenza en las administraciones y particularmente en Murcia. Y yo estoy totalmente de acuerdo que no se controla absolutamente nada y tengo conocimiento, y no voy a entrar en detalles, de gente que llega a estoy hablando en las administraciones, llega a su oficina, ficha a las 9, se va a desayunar, luego sale a las 11. Ya, pero no se está... Termino. Tiene un 15 y en vez de estar 15 días está 3 meses, etcétera, etcétera. Y yo puedo contar el caso, y ahora si quieres, a la José Luis, de una persona cuando yo estaba en la administración, veo una funcionaria 1 año y pico de baja. Y yo no tenía ni idea de que esa señora era funcionaria y tal, pero un día viendo la RPT digo, no es que está de baja, pero de baja porque nadie sabía absolutamente nada y nadie le había preguntado. O sea, y bueno, no voy a decir cómo, pero evidentemente se investigó que esta mujer estaba bien, pero hacía tal, y cuando yo le pregunto un día, cuando me entrevisto, dice, es que a mí nadie me ha preguntado. Es decir, en la administración tendría que haber un servicio de inspección externo, que no fuera la administración, para controlar el horario de los funcionarios, el trabajo efectivo y las bajas, que la mayoría, y no lo digo yo, esto venía ayer, son fraudulentas. Y encima hay gente que hace palmas, está muy bien, pues está muy mal. O sea, así está España como está. Yo pienso que es un problema grave y además esto no es de ahora, porque yo cuando trabajaba en el instituto también lo padecía, porque cada vez que faltaba un profesor nos tocaba a nosotros entrar a hacer guardias en las aulas y además es más complicado entrar a un aula que no es la tuya, etcétera, pero continuamente. Y había algunas personas que especialmente repetían... Sí, perdón un segundo, se me ha olvidado una cosa. Luego, la facilidad con la que los médicos y no las mutuas dan bajas por motivos... No, es que tengo estrés, o sea, estrés...
Si es que... Sí. Y yo recuerdo que cambió la ley. Puede tener estrés, Paco. Cambió la ley unos años, un año, porque no llegó a un año, porque enseguida los sindicatos, ya lo siento, que no son santos de mi devoción, José Luis. Hombre, no, ya está evidente. No, ahora el SEMAF sí te gusta. Te gustan unos sindicatos y otros no, curiosamente. Bueno, el caso es, me gustaría que los sindicatos se autofinanciaran. El próximo congreso lo preside. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que no estuvieran con subvenciones del gobierno, porque entonces... que no se estuviera liberado tampoco, ¿por qué? Claro. Nada. Claro, si es que todo eso es al revés, todo eso es generar... Tú no pagas nada. Claro. Yo que he estado liberado muchos años te explicaré quién me pagaba a mí. Todo es generar un clientelismo. La administración. No, tú Bueno, nunca. el caso es que los pocos años, o sea, el poco espacio de tiempo, porque yo creo no llegó ni a un año o año y pico, en el que se cambió la ley y era, digamos, que había que dar cuenta que perdías dinero, etcétera, disminuyó el absentismo, pues no sé, ahora no recuerdo la cifra, pero a lo mejor el 50%, o sea, una barbaridad. Pero enseguida los sindicatos volvieron a apoyar, pues eso, es que a mí me parece que yo no sé por qué los sindicatos mayoritarios se dedican a apoyar el no trabajo. ¿Cuánto poder tenemos? ¿Cuánto es una vergüenza. Y mucho, porque sois la mano derecha del gobierno. Ahí está. Y cuando estaba el PP también. O la izquierda, la mano izquierda, perdón. Y cuando estaba el PP claro, también, es que el PP es en gran medida es el PSOE azul, y de hecho PP y PSOE en Europa Isabel hoy está súper Están en coalición. Una pregunta, ¿los liberales pagan la administración? A los funcionarios sí, pero yo es que no soy funcionario. Es que yo soy liberado y no soy funcionario. No, por eso no, yo solamente quería decir, a los funcionarios les paga, a los liberados funcionarios les paga la administración. ¿Por qué? Escúchame, y así aprendes una cosita que te voy a explicar. Los delegados, los miembros de los comités de empresa, de las juntas de personal, los delegados de personal, tenemos unas horas para ejercer nuestras. Y en muchísimas empresas, muchísimos sectores, en la administración también, se hicieron acuerdos de que se acumulaban esas horas que tenía cada delegado en 1, 2, 3, en función de las horas que fueran. Y de ahí surge lo que es de liberación. Es decir, si en mi empresa éramos 30 delegados, teníamos 40 horas cada uno, pues 30 por 40, así a lo bestia. Para que 1.200. 1.200 horas, y eso puede dar para que en vez de que los 30 gasten 40 horas, los 30 se estaban en su trabajo, y eso se convertía en 4 o 5 liberados a tiempo completo, liberados de trabajar. Gastaban sus horas y las que le cedían los otros compañeros. Ese es el origen de los liberados. El origen de los liberados y en lo que funciona en la mayoría de las empresas. La administración hizo lo mismo, porque eran juntas de personal, y hay juntas de personal, y Isabel, que está ahí, lo sabrá, eran juntas de personal, de 40 maestros. Si un día se tenía que reunir la junta de personal, pues eran 40 maestros que había que sustituir durante 2 horas, una mañana, no sé qué. Y se llegaron a acuerdos, con las distintas administraciones, decir, bueno, pues mira, esto en vez de que los 40 utilicen cada uno sus horas y tal, pues esto te da para 2, para 3 liberados, para 4 personas. Yo esto no lo conozco porque no he sido maestra, sí, pero de todas formas... el origen de los liberados es eso. Sí, pero... Que después haya habido algún mal uso, pues no te digo que no. Sí, que no me vengáis a decir que has visto a un liberado en el Corte Inglés, que yo también lo he visto, ¿vale? Por eso, ¿no? Y abogado en el Corte Inglés también lo veo. Bueno, hay una gran diferencia si ves a un abogado en el Corte Inglés. No, pero decir, oye, es un autónomo. Se lo paga con su dinero. Que me parece muy pero por bien. ejemplo, que te diga, pero oye, mira, me quiero liberar. Entonces lo liberas y dice, oye, que ya no vengo más. Pero perdona, yo te he liberado, no es que ya no voy, yo me voy a la organización sindical a trabajar. Es que eso y luego dicen, bueno, Paco, es que no, ese se le libera para que haga su trabajo en la administración. Pero a mí los 2 casos se fueron a tiempo completo para siempre. Y dije, voy a amortizar esa plaza. No se puede hacer, y además me dicen, esto lo pagas tú. En el derecho a la reserva del puesto de trabajo. Que lo pago yo, o sea, se va a trabajar a otro sitio y lo tengo que pagar yo, pero bueno, esto que país... Bueno, a ver, para mí, José Luis... Es que la verdad, pero es que eso es lo que pasa. No. A ver, yo, al hilo de lo que ha comenzado diciendo Paco, es quién le pone el cascabel al gato, es decir, al funcionario que llega tarde, o que estando allí no trabaja, o, bueno, digo funcionario, puede ser en una empresa por cuenta ajena, o sea que... un momento, José Luis, un momento, si solamente son unas reflexiones y ahora dices. Sí, estoy de acuerdo con la reflexión. El funcionario, en general, piensa que él no está allí para hacer de vigilante o inspector de otro, por más que sea su jefe, y que además el sistema no le apoya.
Es decir, que si él advierte o llama la atención o da cuenta del compañero o del subordinado que llega tarde o que no llega o que estando allí no trabaja, no va a tener el apoyo o el respaldo de los que están por encima, porque a lo mejor están haciendo lo mismo. Luego, los complementos de productividad realmente... Se le pagan a todos. Se le pagan a todo el mundo por igual. Y en la administración es triste, pero el trabajo se paga con más trabajo. Es decir, al funcionario bueno le pagan con hacer el doble de trabajo que al que no trabaja. Quiere que tenga un carnet por puntos. Tú eres porque malo, se te quita porque el que no trabaja, nadie le da trabajo porque no sale. Luego tenemos en el sector sanitario los médicos de familia. Cuando les llega un paciente y les dice que tiene una determinada patología, pues llega un momento en el que el médico dice, pues le doy la baja. ¿Por qué? Porque este señor está aquí todos los días, mañana, tarde y noche, me ha puesto quejas, me está presionando. Yo no soy aquí el salvador del sistema. Y lo que la gente a lo mejor tampoco sabe, porque es normal oír, bueno, yo estoy de baja, pero bueno, al empresario eso no le cuesta. ¿Cómo que no le cuesta? Si menos la seguridad social le tiene que estar pagando el salario. ¿Cómo que no le cuesta? Y encima no lo puedes echar. No lo puedes despedir, no puedes saber el motivo por el que está de baja, no le puedes preguntar. No puedes hacer absolutamente nada. No hay sistema que sostenga eso. ¿Qué están haciendo? No contratación y simplemente servicios externos. Es decir, donde yo tenía un contable contratado como personal propio, como personal propio en plantilla, externalizo la contabilidad y me quito todas las cargas sociales. Y el riesgo de tener una persona que me coja una baja. Lo mismo con la limpieza. ¿Cuánta gente está en su casa dejando de contratar empleados de hogar para contratar servicios externos de limpieza? Y todo eso encarece muchísimo, todo lo encarece porque la cantidad de intermediarios que hay que... Pero ¿a dónde queremos llegar? Esas bajas, las bajas de larga duración son insostenibles. Como sigas diciendo eso, María, ese argumento te lleva a que, bueno, pues que no se puede uno poner malo, punto. Yo creo que yo no he dicho eso. No es eso. Hay que arbitrar mecanismos Yo creo que yo no he dicho eso. A punto. Ni lo he dicho, ni lo he dado a entender. Estás poniendo el ejemplo, pero tú crees que yo quiero decir que la gente que se ponga enferma no tiene derecho... O sea, ¿tú crees que yo estoy diciendo eso? ¿O lo quiero insinuar? ¿O que esa es la solución, de verdad? No. Ya estamos en un debate un poco más serio, ¿no? Por eso yo como quiero... Perdóname, ese es el problema... Por eso quería entrar, lo que pasa es que hasta ahora no me habéis dejado. Venga, José Luis. Es que yo creo que habéis derivado el problema del asentismo, que ayer ponía la prensa, que yo también lo leí, lo habéis llevado exclusivamente a la administración pública. Ha dicho igual en la empresa privada, igual. Le estáis hablando hasta ahora, todo el tiempo, de los funcionarios. María está hablando. María está hablando de los privados. Bueno, María ahora, pero hasta ahora. Yo he dicho los dos. Yo he dicho los dos. Lo que de los dos. No, hombre, es que, vamos a ver, es que no es lo mismo, vamos a ver, es que estáis, una cosa es que, vamos a ver, si los funcionarios, que es que muchas de las cosas que estáis diciendo, no hace falta que las digáis, si esto es palpable, es que uno se pone malo, su jefe no le controla, el otro pasa, el otro mira para otro lado, el médico que dice a mí no me compliquen la vida, claro, pero cuidado. Es que el médico además resulta que tiene su consulta saturada y que si le va a venir uno cantándole la cabeza que quiere la baja porque tiene que trabajar, pues le da la baja. Y los servicios de salud están tan devaluados que lo que puede ser una enfermedad de 2 días termina haciéndola en 15 días. Que en la mutua la enfermedad es de 2 días y en la seguridad social es de 30. ¿Por qué? ¿Cómo la enfermedad? Sí. En las mutualidades médicas, sí. Enseguida, cuando estás de baja, te llaman y te vienen y usted está de alta y usted está para trabajar. Pero es una norma interna. Eso no es que la baja sea... A ti no te da el médico una baja para 30 días. Es que a lo mejor no he explicado bien. Estoy diciendo que una patología... Claro, que a lo mejor tiene una baja médica estandarizada de 10 días, en la seguridad social se puede convertir en 30 con mucha más facilidad que en una mutua. Vamos, no lo voy a descubrir yo hoy. Vale. Mira, a mí una cosa que me desagrada mucho de los sindicatos es el buenismo. Otra vez, esa especie de querer... los sindicatos. ¿De verdad cogió manía? De parecer... No, mal, sí, hombre. Pon tú una foto mía y le tira al pim-pam. No, pero tú no eres los sindicatos. Isabel, tú no eres los sindicatos. Yo sí, yo soy José la Luis. obrera. Isabel, vale. venga, José Luis.
No, que quiero decir... Paco, dice, no le dejáis hablar a José Luis. Que el problema del asentismo... Vamos, que el problema del asentismo es un problema complejo. Y no igualéis, bajo mi punto de vista, no se debe de igualar el asentismo que estáis hablando de los funcionarios de una determinada condición de trabajo, donde la administración, yo digo, hace dejación de su responsabilidad inspectora. Sus jefes hacen dejación de su responsabilidad inspectora porque nadie quiere saber nada y va todo el mundo, o casi todo el mundo, no lo generalicéis con el asentismo laboral de una empresa en el ámbito de lo privado, en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, donde si uno falta, no cobra. Es que estáis diciendo una cosa... ¿Cómo puedes decir eso? O sea, que eso no es serio. ¿Que no digo eso? Pues son los 3 primeros días y a partir de ahí, hombre, es que eso no es serio. O sea, no puedes decir eso. Hombre, si a partir del cuarto día, cobra el 60% de la base de cotización. O sea, ¿tú te crees que un trabajador con esas condiciones quiere ponerse malo porque le da la gana? Claro que claro que está la picaresca. Es que yo no quiero discutir. ¿Pero qué pasa? ¿Que en España la gente se pone más enferma que en el resto de los países de Europa? Eso es. Porque aquí el asentismo laboral tiene un porcentaje muy superior al del resto de los países de Europa. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una peor salud. Pero la solución no puede ser que recorte el derecho. ¿En cuál es la solución? Dinos tú. Pues la solución, pues mira, mejores servicios médicos. ¿Sabes? Mejores servicios médicos. No las listas de espera. No a que yo hoy quiero ver al médico y me sale en el sistema que dentro de una semana no lo puedo ver. ¿Es un problema del servicio de salud? Una parte. Es una parte del problema. Pues yo parte del problema veo que por una parte los sindicatos... Conoces tú muy pocas empresas, ¿sabes? Yo. No digo tú. Tú eres una autónoma que tendrá 1 o 2 trabajadores, en donde ahora, antes y mañana lo va a resolver con relación personal. Y no le va a descontar nada si se pone mal los 2 días, porque después, en condiciones normales, te va a trabajar los 2 días que no ha hecho. Eso. ¿Has sido autónomo alguna vez? Pues sí. ¿Sí? No, yo no. Pero se nota. Conozco ese asunto, creo que lo conozco. No. Para conocerle hay que tenerlo. Bueno, lo que tú digas, pues ya está. Bueno, pues nada, lo que queráis. Venga, que no vamos. Bueno, a mí solamente te digo que el que paga manda. Que cuando los sindicatos reciben tanto dinero del gobierno, quieras que no, están en connivencia con él. Ningún derecho paradójicamente, es lo mejor que podemos hacer. no es eso. El Trump viene enseguida y lo va a arreglar esto. Y paradójicamente, luego hay una especie de buenismo que es un recortar trabajo, dar facilidades para faltar. Entonces, lo que te quiero decir es que las cifras cantan. Y lo que ha dicho María... Yo puedo estar de acuerdo en José Luis en una cosa, y eso es cierto. Es decir, que hay bajas que se prolongan porque hay gente que está esperando a ser operada. Y, José Luis, las cosas son como son. Quiero decir, que de eso hasta ahora no habéis dicho nada. Bueno, pero lo está diciendo lo ahora. estoy diciendo. Claro, si quieres no lo digo. Sí, porque me he cabreado yo. ¿Por qué me he cabreado? Ay. No te enfades, hombre. Eso no es bueno, que te sube el cortisol. No, es que generalizar es muy malo, de verdad. No puedo hacer eso. Es que lo que de fondo yo estoy escuchando y lo que se transmite parece, da la impresión de lo que es un error es que las bajas se paguen de alguna manera, poco o mucho, que no se pagan mucho, se paga menos de que cuando trabaja. O sea, que ese derecho a poderte poner malo y que puedas seguir teniendo unas retribuciones es el que estáis cuestionando. No, señor. No, aquí nadie está cuestionando ese derecho. No estamos diciendo eso. Aquí nadie está... No sé que no lo habéis dicho así. Ni tampoco lo hemos dicho de manera... Pues se intuye, se ve venir. A ver, aquí lo que se ha puesto encima de la mesa es un artículo de prensa de ayer de Víctor Rodríguez, el director de La Verdad, sobre que yo lo he leído, pero no hablaba de los funcionarios solo. Entonces, si un medio de comunicación, si un director subraya ese dato, por algo será. Yo no soy más. Que es algo que viene de tiempo, no es de 2 días. O sea, no creo que se lo haya inventado por rellenar. Y la productividad española, que está tan baja, algo tendrá que ver también con toda esa cuestión. Bien. El lunes que viene te voy a preguntar una cosa, Isabel. Vamos a hablar de la isla de Melos. ¿De la isla de qué? Melos. ¿En Grecia o a qué te refieres? Eso tú sabrás. No lo sé. Es que no sé de qué me estás hablando. Pues eso, te doy hasta el lunes. Que te documentas. Que me tengo que documentar para... ¿Cómo se escribe? Melos. ¿Cómo suena? Sí. Como melón, pero con ese. Eso exacto, es. Sí. Isla de Melos. Y la historia de la isla de Melos. Que tiene que ver con Donald Trump.
Vamos a estudiar. Vamos a despedir a María. Os he dejado a todos. No, yo ya no he notado. María, ¿Qué tengo yo que...? ¿Y por qué tengo que...? Bueno, pues ya verás. Se ha tocado. ¿Algo de la filosofía? Algo. Adiós, José Luis. Hasta mañana, hasta el lunes. Hasta el lunes que Me viene. gusta mucho que me pongan deberes. Una pausa y enseguida las últimas noticias.